Profe, ¿le puedo comentar Hola. un problemita que tuve mientras? Sí, decime. Sí, tuve que cambiar la computadora y reinstalé las cosas y empecé a cambiar las bases de datos. Y ahora, cada vez que quiero hacer un cambio, me pone un error como que tengo un problema de desborde por el tema de arrays, una cosa rara. A ver, ¿me lo querés mostrar? ¿Querés compartir la Sí, pantalla? sí. Hola. De casualidad lo vi. A ver si se ve. Sí, espera que achico esto para que yo agrando tu pantalla. Buen día, buen día. Hola, ¿cómo? Estoy grabando, sí. Esto me lo pone justo cuando quiero ver el tema del diagrama y yo lo que quería hacer es, como estoy haciendo todo a mano, es volver a poner, por ejemplo, acá quería agregar la tabla de honorarios y me parece esto. A ver, espera que me copio el mensaje. No tengo ni idea. Ahí dice index. Index was outside. No leo después del D, dice Bruns Bones. Bones of the array. Vamos a buscar. Esto lo hace cuando yo quiero entrar acá en los diagramas. Espera, mostrame dónde es. Espera un cachito que vuelva a tu máquina. Estoy acá en diagramas. Me muestra, ¿no? Esto que yo ya tenía. Sí. Entidades. Yo digo, bueno, acá ahora estoy acá adentro y quiero agregar la tabla, por ejemplo, de honorarios, Sí, sí. ¿no? Y tendría que ir acá, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, y ahí me pone eso. Y cerrarlo. Y si arrastras la tabla ahí, ¿te hace lo mismo? A ver. ¿Te deja arrastrar la tabla? Agarrar la tabla de ese honorario. No intenté. Y tampoco. No es tan gráfico eso, puede ser. Bueno, a ver, déjame que busco. Sí. A ver Ya si me di encontramos qué cuenta. es. Gracias. Bien, vamos a ir al traductor para que me diga exactamente lo que está queriendo decir. El índice está fuera de los límites de la matriz. Que eso normalmente es un error que nos tira, ¿sabes cuándo? Pero vos reinstalaste todo de nuevo, lo cargaste de cero. Cuando, por ejemplo, tenemos una versión de la base de datos, el servidor, poner que el servidor sea la versión 7 y estoy usando un administrador de base de datos que tiene una versión anterior, entonces no puede ver bien los índices de la base de datos de la nueva versión. Pero vos instalaste todo de cero, según me decís. Sí. Sí, por eso estoy empezando de a poco, de nuevo, como si. Pero bueno, lo tengo, se lo quería dejar por si no lo puedo resolver. Claro. Siga nomás. No, pero estaba buscando ver qué opciones me tira Microsoft. Yo dije, bueno, No, a este es ver con si Access, no. se Lo puede de tengo. alguna manera reindexarlo de ese No, lado. porque es un error súper típico de los cambios de versiones. Pero le puse 2000.
SQL. Y acá dice cuando pasaron al 2012 les tiré ese error. Hay que restaurar el caché. ¿Cómo se restaura el caché? Es que todas las opciones de soluciones es subir la versión del SQL Server Management del 2008 al 2012. ¿Vos qué versión tenés del management? A ver, sí, porque es un error típico de versión. 20.2. 20.2, creo que será 2. Ah, espera, la versión... ¿Vos la base de datos la creaste de cero, un IP? Sí, ¿cómo decir? ¿O levantaste una que ya tenías en la otra máquina? No, empecé de nuevo. Ahora lo que estoy viendo es bueno acá, pero no sé si tendrá algo que ver. Sí, por ahí cuando instalé las cosas, que no tenía bien en claro qué era lo que tenía que instalar, si tenía que instalar algunas herramientas más o menos. Digo, por ahí, ahora que lo veo, Sí, más sí. claro que cuando instalé, por ahí tendrá algo que ver con esto de que es de distinta versión. No lo voy a instalar de nuevo. Déjame ver un cachito más, pero por eso, ni bien lo vi, lo que primero que me sonó es eso. Que cada vez que cambiaban la base de datos, la versión de la base de datos, y yo me quedaba con el administrador viejo, me empezaba a tirar esos errores, pero me dejaba seguir. Eran molestos, pero dejaba seguir. Ahora déjame ver un cachito más y algo más. Empecé a copiar las estructuras las quise copiar. Por ejemplo, a ver, cambios que he hecho, me acuerdo ahora, ¿no? El Sí, honorario, digo, a ver si tendrá que ver con eso. Como para ayudar. Honorarios. Yo borré, creé dos veces la tabla de honorario. Una que sí, puse honorarios y otra que puse honorario. Borré la que decía honorario. sí, Como para decir, bueno, a ver por dónde vino, porque fue lo último que hice. Borrar la otra tabla que era honorario. Dejé esta porque me fijé que eran iguales. Sí, hice exactamente esto, ¿no? Hice ver que las columnas están. Los campos son los mismos, sí, la borro. Sí. Y después hice así. Y bueno, la voy a sumar. Y no hay con qué. Pero no intenté de por ahí hacer otro. Por ahí sí, pero veo es que intento. ni siquiera le estás diciendo cuál es la tabla que quieres subir. Vos cuando querés agregar tablas, Es te verdad. pinche. A ver qué podría hacer. Podría probar hacer una nueva. A ver. Uy, y ahora no sé. Bueno, parece que. Está tirando un error ahí. Espera, te quedó un error abajo. Mira, abrí de nuevo abajo el... Ah, Ese, sí. dale ese. Ah, pero no te deja, quedó como colgado ahí. Ah, me lo tiró en otra pantallita el auto. Yo Ahora probaría no volver a sé. reinstalar el administrador, ¿eh? No toda la base de datos, solo el administrador. Ajá. Ahí te digo, Intento. No, espera que te digo. lo que estaba por hacer es a ver si en otro, en otro diagrama esto, a ver si me deja sumar. No, tampoco.
A ver, cerralo un cachito. Y tenés el instalador ahí del management. Supongo que está en escala. Tengo que copiar todo como estaba, pero. No sé si es por la definición de tu máquina que la veo tan chiquitita que no llego a leer absolutamente nada. Ah, ese es el truco. Acá está. Este. Bueno, pero sabiendo que lo tenés, déjame ver un cachito. Léeme lo que dice SQL. SQL 2022 y- guión SSEI guión como de Express. Sí, está bien. Entonces, desinstalar, ¿qué tenés? Anda con el... ¿Lo instalo? Sí, pero el administrador nada más, no la base de datos. Anda, ¿Cuál anda sería a quitar el programas. administrador? No, pero anda con la lupa o con el cosito a quitar programas. Tiene toda la pinta de ser un problema de versión. Además porque vi la ayuda y dice lo mismo también. Así que, Programas y. ¿Está? sí. Eh, No sé si tenés un buscador. Tienen por ahora que le habían puesto un buscador. SQL. SQL, por ¿no? Ah, no, te está buscando. ¿No tiene un buscador de programas? Tenía el Windows nuevo, tiene un buscador de programas. este es el 10. Bueno, a ver qué te digo. Ahí creo que lo vi pasar. Microsoft. Este. Acá está. No. No, ese, ¿eh? Espera que no. Se llama SQL No, Server Management. Algo tiene que decir Management. no, entonces este no es. Este Mira es que encima, Microsoft. como tenés fondo negro, para que me voy a sacar un poco la luz que tengo de fondo yo. A ver si. Acá está. Microsoft. Acá está. Management, ese sí. Lo desinstalo. Desinstalo. Sí. Hola, buen día. Hola, ¿cómo Buen andas? día. Uninstall. Vamos a sacarlo del todo. Total, no tarda mucho en instalarse. Cuando uno instala SQL Server son dos cosas que instalas. Por un lado, instalas la base de datos en sí, que no se ve, vos no podés ni tocarla, ni manejarla, ni nada. Y por el otro lado, el administrador, que es este, que es para ver lo que está en la base de datos. Y el administrador es mucho más liviano que la base en sí, ¿no? Para instalar y para todo. Se supone que no se pierde la tabla ni Los nada. datos no se deberían perder para nada. Sí, ya estás llorando. Bueno, pero igual son datos de prueba. Me imagino que no tenés datos de trabajo ahí. No, no No pasa está nada. bien. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo andás? Buen día. Vos la base la podés tener en otro lugar, en la nube, en cualquier lado, y lo que haces con esto es verla, nada más. Mientras él desinstala, ¿alguien tiene alguna duda con algún ejercicio de los que hicieron? Igual les cuento, hoy cuando empecemos a ver normalización, van a ver que van a entender un poco más todo y por ahí les resulta más fácil ver los ejercicios anteriores. Aparte vamos a hacer unos nuevos ejercicios que ya van a estar normalizados y también les va a ayudar a hacer los de la primera clase. A ver si desinstaló completamente. Y ahora la Y ahora idea volvé al que tenés ahí o lo volvés a instalar. era este. Vamos a ver si se hace ahora cuando abra. No me suena que es esto. No.
Porque esta es la base de datos, me parece. Esta. A ver. Ese es, sí. No cambió nada. No, pero... Verá que arranca si te da alguna opción y ya después lo dejas. Igual no suele tardar mucho esto, ¿eh? Así lo que tardas en desinstalar, tarda en instalar. Bueno, mientras los que ya entraron, los que tienen acceso a la plataforma, pueden ir bajando el archivo que es un Word, que se llama definición de normalización. Y los que no tienen acceso a la plataforma, en el Drive les agregué la clase 2. Buenísimo. El archivo Word que se llama definición de normalización, que es lo que vamos a ver ahora. Si ahora vuelve a pasar, entonces lo que vas a tener que hacer es instalar la base de datos de nuevo, porque quiere decir que algo quedó mal en la instalación de la base. Pero esperemos que no, que ya con esto se arregla, ¿no? Puede fallar. Esperemos que no. Y ahora se supone que... ¿Cómo es Es lo que se llama? SQL, es SQL, Microsoft SQL, pero ese es el servidor. Tenés que buscar el management. Con la lupa no te busca, ¿verdad? Acá está. Ahí está ese. Esto era... Lo que sí arma un diagrama nuevo, porque probablemente el diagrama que haya quedado mal. Está la única que viene ahí. Sí. Hace uno nuevo, no abras uno que ya existe. Uno nuevo. Sí. Y pone hasta, a lo mejor el problema es alguna de las tablas. Anda poniéndolas de a una, a ver si es una de las tablas la que te está molestando. Pone una, la primera que tenías antes. No me acuerdo. Hasta ahí va bien. Ahí va una, vamos a poco. La que sigue, seguí. Anda de a una. Reactor, libras. Y después será... Pará, cerrá un cachito esta ventana y volvé a poner a agregar tabla. Quiero ver si no te tira error cuando. Porque el problema era cuando querías agregar. No, bueno. pareciera que no. Ahí está. Bueno, profe. Bueno, tenemos que. Cualquier cosita Me espero avisas. no molestarla. Bueno, hace lo mismo. Entra al Drive y en la clase 2 busca el archivo de. Ajá.
Definición y normalización. Bueno, ahora comparto yo. No, quiero guardar, quiero abrir. Bueno, cuando uno a veces arma los primeros diseños de base de datos, uno piensa en los objetos y más o menos lo hace como una especie, entre comillas, de borrador. O piensa que está bien, pero después una vez hay que revisar tabla por tabla y ver si cumple por lo menos con las 3 formas normales. Son más en realidad, son hasta 6. Pero las que se ven normalmente son hasta 3. Porque a veces hacer hasta la 6ª forma normal atomiza tanto, hace tantas tablas pequeñitas que termina siendo ineficiente la base. Entonces, con el uso y la práctica, más o menos se determina que hasta la 3ª forma normal hay que normalizar. ¿Qué significa normalizar? Que donde haya datos repetidos, como hablamos la otra vez, bien que por ejemplo ustedes que poníamos el libro y el autor, y si varios libros tienen el mismo autor, el autor que es un string largo, como que ocupa mucho lugar repetidas veces, no tiene sentido. Entonces, o cuando hablamos de un domicilio, poner la ciudad tampoco tenía sentido. ¿Cómo nos damos cuenta? Eso lo estuvimos haciendo, entre comillas, a ojo nosotros. Ah, sí, esto más o menos lo veo repetido, lo saco, bueno. Pero las normalizaciones tienen pasos que hay que seguir para normalizar. Hay que revisar, cuando uno termina un diseño, revisar tabla por tabla, a ver si cada tabla cumple con las 3 formas normales. Si no, hay que rediseñarlo para que lo cumpla. Y siempre se va por orden, siempre. Lo primero que hay que revisar es que cumpla la primera forma normal. ¿Y eso qué significa? La primera forma normal lo que me exige es que no tiene que haber listas ni conjuntos de valores en un solo campo. Por ejemplo, yo acá tengo una tabla que fuera clientes y tengo el ID, el nombre del cliente y los teléfonos, ¿sí? Fíjense que en un campo tengo más de un dato. A pesar de que esto es un string, o que pudiera ser un string, en realidad estoy guardando muchos datos en un solo campo. Eso me hubiera pasado con los libros, un libro tenía muchos autores. Yo si en una sola tabla de libros pongo una columna autores, en una misma columna voy a tener, no sé, Borges, Bioy Casares, no sé, en la misma columna. Entonces, cuando uno detecta que en una columna estoy poniendo más de un dato, o que estoy poniendo múltiples datos, quiere decir que no está cumpliendo con esa forma normal, o la primera forma normal. Entonces la primera forma normal que dice, cuando vos veas que hay una columna que tiene datos múltiples, esa columna la tenés que sacar y transformarla en una tabla, ¿sí? Entonces, si yo voy a querer guardar de los clientes más de un teléfono, esos teléfonos los tengo que sacar en una tabla separada, ¿sí? Bueno, acá yo estoy juntando un montón de pasos en uno, pero bueno, lo que dice es, no los pongas todos juntos en el mismo campo. Vas a tener un registro, tenés que separarlos en registros. Entonces voy a tener un registro donde Juan tiene un teléfono y donde Juan tiene otro teléfono. Y acá lo mismo, como María tiene 2 teléfonos, voy a tener 2 registros. Entonces saco este plural y lo transformo en singular, ¿sí? Y guardo un solo teléfono en cada campo. Eso lo que hace es que me empieza a duplicar la cantidad de filas, ¿sí? Porque si un cliente tiene 5 teléfonos, voy a tener 5 veces al mismo cliente, cada uno con un teléfono distinto. Pero ya estoy cumpliendo la primera forma normal, que no haya más de un dato en un solo campo. Entonces, la primera forma normal es separar los datos múltiples y que quede uno solo por campo, y en todo caso multiplicas las filas por la cantidad de datos que tenés acá. Pero esto tampoco es eficiente, porque al mismo cliente lo tengo un montón de veces, ¿sí? Entonces es acá donde aparece la segunda forma normal. Entonces, para pasar a la segunda forma normal, primero hay que revisar que la tabla esté en la primera forma normal, o sea, que no haya ningún campo que tenga datos múltiples como acá, ¿sí? Esta, por ejemplo, sí la podría pasar a segunda forma normal porque ya no tengo ningún campo múltiple. Ahora, ¿qué otra cosa me fijo? Que ningún campo, atributos es lo mismo que campo o propiedad, ¿sí? Todos los campos que no sean clave tienen que depender completamente de la clave. Por ejemplo, vamos a ver acá.
tengo esta tabla que es matemática, física. Está feo el ejemplo, vamos a ponerle más datos para que lo entiendan. A ver si me dejáis sacar acá. Porque con tan poquitos datos no se entiende. Vamos a agregarlo. Dos, vamos a 3. Ah, este 3. Entonces, si yo tengo esta tabla de cursos, donde tengo 4 cursos, 3 que son de matemática y 1 de física. ¿Sí? Acá tengo el profesor y acá tengo el departamento. Acá el departamento depende del profesor, no sé si llamarlo así, bueno, así pusieron el ejemplo acá en la cátedra, bueno, no sé si está claro eso. Pero quiere decir que, por ejemplo, Pérez no depende exactamente del código 1. El código 1 no me dice que es Pérez, y el código 2 me dice que es Fernando, y el código 3 me dice que es Gómez. Porque si Gómez fuera el código 3, no podría estar de nuevo acá Gómez con el código 4. Quiere decir que el código, la clave primaria, tiene que ver con el curso, y el curso es una relación entre la materia, digamos, y el profesor. Una materia con un profesor forman un curso, pero ninguno depende exactamente de este código, ¿sí? Porque si matemática dependiera de este código, no podría estar 2 veces matemática con un código distinto. Quiere decir que el código, la clave primaria, hay campos que no dependen exactamente de esta clave primaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer tablas donde cada campo tenga su propia clave primaria. ¿Eso cómo lo hacemos? Separaríamos en 2 tablas. Una que fuera. No me gusta cómo está hecho esto acá. Está hecho para el traste, este ejemplo. Esperen, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar los datos que están aquí. Este sería departamento. La materia depende del departamento. Yo ya lo miré, yo decía, este ejemplo está raro, pero bueno, como fue el que nos pasaron, dije, bueno, debe estar bien. Y acá le voy a sacar esto. Esta sería la tabla materias. Entonces, si yo separo en tabla materias y en tabla profesores, ahí sí cada campo depende de este i, ¿sí? No va a haber 2 materias iguales que tengan distintos códigos. Yo eso me doy cuenta por eso. Lo primero que hago yo para detectar si no está en forma normal, me fijo cuáles tienen el mismo nombre. Por ejemplo, acá está 3 veces matemática. ¿Las 3 tienen el mismo código? No. Quiere decir que este nombre o este curso, esto lo llamaría materia yo, esta materia no depende de esta clave, ¿sí? Lo mismo esto, acá tengo 2 veces a Gómez y está con 2 claves distintas. Quiere decir que Gómez no depende de esta clave primaria. Entonces, cada vez que encuentro que algo no depende de esa clave primaria y se está repitiendo, lo tengo que separar en otra tabla. Si hiciéramos eso mismo con este, a ver, con este que dejamos acá.
Vamos a cambiar los IDs acá. 1, 2, 3, 4. Yo había hecho esta primera forma normal, donde esto lo separé en teléfono. Y lo separé, entonces fui repitiendo cada cliente con el teléfono. ¿Yo qué podría decir? Bueno, acá está 2 veces Juan con dos claves distintas. Y acá está otra vez teléfono, donde los teléfonos sí cada uno tiene su propia clave. Entonces quiere decir que este cliente no está dependiendo de esta clave primaria. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo separar en 2 tablas. Peladitas. Una que fuera clientes. Y otra que fuera teléfonos. Entonces, clientes solamente le dejo los clientes que no se repiten. ¿Sí? Me quedarían Juan y María, cada uno con su ID. Y sin el teléfono. Juan y María, y estas 2 filas las sacaría. Esta tabla teléfonos, donde acá, en vez de nombre, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner el ID del cliente. Entonces acá pondría el 1, el 1, el 2 y el 2. ¿Sí? Porque Juan es 1 y María es 2. Y entonces ahora sí, cada campo que no es una clave depende solamente de esta clave. ¿Ven? No hay 2 teléfonos repetidos que tengan el mismo número de ID. Y acá tampoco, no voy a tener 2 clientes repetidos que tengan el distinto número de ID. Entonces, esta sería la primera forma normal donde los separo y esto ya sería la segunda forma, ¿sí? Que es lo mismo que hicimos acá. Pasa que este estaba medio feo, este ejemplo, como estaba armado. Y la tercera forma normal es, primero tienes que estar en segunda forma normal, o sea que tendría que estar en un caso como este o como el que hicimos arriba de los teléfonos. Y después, ningún atributo que no sea clave tiene que depender de otro que tampoco sea clave. Tampoco me gusta este ejemplo, vamos a poner uno más. Lo voy a cambiar. Voy a hacer uno de clientes. Vamos a agregar otra tabla, otra columna. Vamos a borrar los datos. Ay, que no, chicas, sí. Localidad. Hago así porque yo ya la tengo que tener en segunda forma normal. Si lo dejara acá localidad y provincia, no estaría en la segunda forma normal. Si yo acá hubiera dejado solo en la localidad de provincia. Vamos a borrar estos textos. Entonces vamos a hacer otra tabla. Esperen que armo el ejemplo y ahí lo van a entender, porque así como mientras lo estoy armando queda como más confuso. Acá tengo localidades.
Acá tengo provincia. Bueno, acá creamos 3 localidades. ¿Ah? Mm. Bueno, primero entonces yo tendría este diseño, vamos a ver si cumple la primera y la segunda forma normal. Primera forma normal. ¿Hay algún campo que tenga más de un dato dentro del campo? No, porque cada uno tengo un solo campo. Si no, una persona no puede vivir en 2 localidades al mismo tiempo, ni en 2 provincias al mismo tiempo. Así que en primera forma normal está esta tabla. Esta tabla también, porque cada localidad tiene su nombre y cada provincia también. Primera forma normal está cumplida. Segunda forma normal. No tiene que haber ningún campo que no dependa de la clave principal, ¿sí? Y en este caso estaría bien. Si yo acá hubiese dejado, en vez de 1, hubiese puesto Cava, estaría mal porque Cava no depende del código 1, porque habría 2 veces Cava con distintos códigos. Entonces, si acá hubiera puesto la palabra Cava, estaría mal. Pero como son IDs, está bien. Quiere decir que yo la localidad la separé y la traje a una tabla distinta. Y lo mismo hice con las provincias. Sí, esto está en la provincia 1, que es Cava, y esto está en la provincia 2, que es Buenos Aires. Ahora, ¿cómo sé si estoy o no en la tercera forma normal? Porque estoy sospechando que no estoy en la tercera forma normal. ¿Por qué? Porque me tengo que fijar que ningún atributo que no sea clave, o sea, estos que están acá, estos no son clave, la clave principal es esta sola, ¿sí? No tiene que depender de otro que tampoco sea clave. Vamos a ver. La provincia, en realidad, no depende del cliente. La provincia depende de qué, de la localidad. O sea, este campo está dependiendo de otro que no es clave. ¿Sí? Porque si yo estoy en una determinada localidad, esa localidad pertenece a una provincia. Entonces la provincia tiene una dependencia con localidad. O sea, hay una dependencia entre 2 campos que no son claves. ¿Sí? En cambio, la localidad sí tiene dependencia con esto, porque como pertenece al cliente y el cliente está en este ID, la localidad sí tiene la dependencia directa con el ID del cliente. La localidad depende del cliente, que es la clave. Pero la provincia no. La provincia tiene una dependencia con la localidad. Yo no puedo estar en la localidad 3 y que la provincia sea 1. Sí, hay una dependencia entre 2 campos que no son claves. Cuando eso sucede, tengo que hacer una relación entre estos dos y sacar la tabla de provincia, el campo de provincia. Y dejar que esa relación esté entre ellos dos. ¿Cómo hago eso? A esta tabla le agrego una columna a la derecha y le agrego esa dependencia que tiene.
que es el ID de provincia. Sí, porque una localidad está en una determinada provincia, no puede estar en 2 provincias al mismo tiempo. Así sea que haya 2 localidades que se llamen iguales, por ejemplo, hay localidades, no sé, San Martín, que por ahí existen en distintas provincias, tengo que tomarlas como 2 localidades distintas. No es lo mismo la localidad San Martín de la provincia de Buenos Aires que la localidad San Martín de Córdoba. Aunque se llamen iguales, son 2 localidades distintas y van a tener 2 IDs distintos. Entonces, cada una va a tener su propia provincia relacionada. Entonces, esta relación la saco de acá. Lo que yo quiero hacer acá no es sacarla para que les quede como ejemplo, la voy a poner tachada. Sí, voy a tachar el texto. Para que se acuerden que hay que sacarlo, pero no, la columna no va, ¿sí? Nada más lo dejo así tachadito y con un color de fondo para que se acuerden que eso hay que sacarlo. ¿Sí? Esa columna en realidad se tiene que ir. ¿Y dónde se va esta columna? Acá, donde queda la relación entre la provincia y la localidad. Entonces, Cava está en Cava, Virreyes está en la provincia de Buenos Aires y Lanús está en la provincia de Buenos Aires. Y la tabla de provincias queda igual. Pero esta relación que había entre estos 2 campos la saco de acá, porque estos 2 campos no tienen relación la relación que está entre ellos no depende de esta clave principal. Si por más que yo agregue otros clientes, siempre que yo ponga la localidad 3 voy a tener que poner la provincia 2. Si hay como una relación entre ellas 2 que es intrínseca, que no la tengo que poner dentro de esta tabla de clientes. Entonces, repasando. Primera forma normal es que no haya muchos campos muchos valores en un mismo campo. Los separo así en filas. Esta forma normal en realidad yo nunca la uso así solita. Yo ya directamente cuando hago esto, hago esta segunda forma normal al mismo tiempo. Es como que la primera y la segunda van juntas. Cuando yo detecto esta multiplicidad, no hago primero esta chanchada, digamos, que está acá, que es repetir las filas. Directamente paso a la segunda forma normal, que es separarlo en 2 tablas, ¿sí? Cada uno tengo su propia clave. Entonces, la segunda forma normal sería esto, que yo encuentro que estoy repitiendo datos y que encuentro, por ejemplo, que aparece ciencias varias veces con códigos distintos. Quiere decir que esta columna está mal puesta acá, porque está muchas veces la palabra ciencias con códigos distintos. Entonces la tengo que separar o separo directamente la materia, matemática. Fíjense qué está pasando acá. Matemática y ciencias en realidad se da un caso como localidad y provincia. Quiere decir que a esto también se le puede después pasar la tercera forma normal, ¿sí? Y sacar el departamento de acá y que esté acá como está acá en este lado, pero con ID, ¿sí? O sea, yo acá esto lo sacaría como otra tabla más que se llamaría departamentos y acá le pondría el código del departamento, ¿sí? 1, lo que fuera, y lo sacaría de esta tabla. ¿Sí? Entonces, esas son las 3 formas normales. Ver que no esté múltiple, si está múltiple, separarlo, y en el momento que lo separo voy a detectar esto, que voy a encontrar datos repetidos que tienen distinta clave principal. Ahí los separo en tablas distintas y después encuentro que hay relaciones como estas, donde el departamento depende de la materia o la localidad de la provincia depende de la localidad, también lo separo y lo pongo en tablas distintas. ¿Sí? Entonces, con esto tengo un diseño que va a ser mucho mejor para trabajar. No voy a repetir datos, voy a ocupar menos espacio en la base, pero al mismo tiempo va a ser eficiente. No lo atomizo tanto como pasando todas las formas normales que vienen después, como para que se haga tan lento. Entonces, pensando en estas 3 formas normales, ¿alguno tiene alguna duda hasta acá? Porque los escucho súper callados. Nadie pregunta nada. Somos muy respetuosos. Llegó un punto que dije, ¿me estarán escuchando? Por eso frené. Bueno, esto la verdad que lo van a entender cuando lo hagan ustedes. Es como difícil de verlo así en los ejemplos, y más cuando vino con un ejemplo que estaba medio horripilante. Pero vamos a hacer uno nosotros y ahí lo van a empezar a entender. Sí, vamos a hacer uno de los ejercicios y ahí lo van a entender. Acá hay otro ejemplo más acá, esperen que se los muestro.
en el PowerPoint, que tampoco me recontra convence, pero bueno, no quiero reemplazarlo, quiero abrir, pero estoy abriendo uno que yo tengo. El PowerPoint. El PowerPoint hace lo mismo con las tablas de libros que estuvimos viendo la clase pasada. Bueno, acá es como originalmente, esperen que voy a hacer así para poder dibujar sin tocar nada. Como originalmente puedo tener esta tabla y la normalizo y la transformo en estas 3 tablas. Entonces muestra cómo hace este proceso. De una sola tabla a 3 tablas. ¿Sí? Creo que con este lo van a entender mejor. Primera forma normal. Yo tengo el ISBN, que era como el código de cada libro, el título, página editorial, y autores. O sea, un libro puede tener más de un autor. Ya que está en plural, me está dando una noción de que hay algo que se está repitiendo ahí. O sea, en un mismo campo estoy poniéndole todos los autores, ¿sí? Borges, Bioy Casares, bueno. Entonces, lo primero que hago es, ya que esto no cumple, separo en una nueva tabla que se llama autores, en plural, no va en singular. Y acá son libros y autores, van en plural. Y entonces en autores saco todos los datos que dependen del autor, ¿sí? El ID, nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento. Entonces con eso ya logré sacar esta multiplicidad y lo pasé a forma normal. Pasé a primera forma normal. Después, como un libro puede tener muchos autores y un autor puede escribir muchos libros, se armó esta tabla acá en el medio de libro-autor, que sería la que hace el muchos a muchos que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces me dice, este libro tiene este autor, y además le agregaron acá la fecha de inscripción, será la fecha de edición o algo por el estilo, y la editorial. Y ahora verifica si esto cumple con la... Ay, saqué demasiado. Si esto cumple con la segunda forma normal y la tercera. Y entonces acá empieza a revisar. La editorial no depende solamente del ISBN y del autor. Entonces dice, esto ya no está cumpliendo la segunda forma normal. La editorial la tengo que sacar aparte. Acá lo mismo. La ciudad de edición no depende del libro. La ciudad de edición depende de la editorial. O sea que hay algo que acá está mal enganchado. Espera que voy a armar la flechita. Yo acá tengo editorial y la ciudad de edición. La ciudad de edición no depende del ISBN, depende de la editorial. O sea, estos dos están enganchados como estaría la localidad con la provincia. Quiere decir que esto no está cumpliendo la tercera forma normal tampoco. Entonces acá empieza a separar otra vez. Entonces separó a la tabla editorial afuera, editoriales. Entonces acá dejó el ID de la editorial, lo relaciona con este. Y la editorial tiene su ciudad. O sea, la ciudad va a depender ahora sí específicamente de la ciudad. Y ahora parece que sí ya está cumpliendo la tercera forma normal porque el título depende del ISBN, la cantidad de páginas también, la editorial también. Bueno, esta es muchos son muchos, no queda otra, que esté ahí. Y el autor tiene nombre, apellido, fecha de nacimiento, todo esto depende del ID del autor. Así que estaría correcto, ella estaría normalizado en la tercera forma normal. Por ahí este se entiende mal porque es una tabla que ya habíamos estado viendo antes, la clase pasada. Ahora, en la realidad, les digo, no siempre aplicamos todas las formas normales porque a veces se hace demasiado lenta la base cuando uno normaliza hasta la tercera forma normal. Hay casos donde lo deja, por ejemplo, teléfonos, que fue el caso que vimos al principio. Es una decisión si lo separo en otra tabla o dejo todo un string donde junto los teléfonos. ¿En qué caso lo voy a separar en otra tabla? Si los necesito individualmente. Por ejemplo, si yo tengo un llamador que necesita el dato exclusivo de un teléfono para marcar y llamar esos llamadores automáticos que tienen, por ejemplo, los bancos o las empresas que hacen publicidad,
que nos llaman por teléfono para decirnos, ¿usted quién votó? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí sí necesita teléfono por teléfono y lo tengo que tener separado. O si voy a mandar mensajes, nosotros, por ejemplo, a los afiliados les mandamos mensajes para avisarles que un médico va a faltar, que se cancela el turno, lo que fuera. Entonces ahí sí los necesito separados. Pero si solamente los necesito para mirarlos y que un usuario lo mire y lo use para llamar por teléfono, la verdad que separarlo en otra tabla a veces hace que sea más lento y más costoso. Pero por eso, no siempre hay que normalizar, sino que hay que pensar también en qué se va a usar ese daño. ¿Sí? Por ejemplo, el domicilio, la otra vez hablábamos, ¿lo separo en calle, número, piso, departamento? Y depende, si yo voy a geolocalizar, por ahí necesito por separado la calle y el número para llevarlo al geolocalizador y que me muestre el mapa donde está. Pero si no voy a geolocalizar, por ahí me conviene tener todo en un solo string y es más rápido, ¿sí? Porque no es que voy a mirar a ver cuántas personas viven en este domicilio, no es algo que se usa, ¿sí? No voy a decir, este domicilio viven 3 clientes, lo guardo una sola vez. Es muy raro que yo tenga más de un cliente que viva en el mismo domicilio. Entonces, no sería necesario separar piso. Sí, la verdad que es eso, que el piso y el número de un departamento no depende del cliente, sino que depende del domicilio, o de la calle, o de donde está viviendo. Pero no tiene sentido a veces separarlo. Sí, hay como que hacer un equilibrio entre una normalización súper formal y tampoco exagerar con separar datos. Pero bueno, eso lo van viendo con la experiencia, no es... Bueno, pensando en esto, vamos a hacer entonces sí, uno de los ejercicios, pero lo vamos a hacer juntos, no voy a hablar yo sola. Quiero que ustedes me vayan diciendo cómo lo irían armando, ¿sí? No, profe. ¿Está grabando la clase, profe? Estoy grabando la clase, sí. Bueno, a ver. Acá tengo un ejemplo con datos de facturas. ¿Cumple la primera forma normal? Se ve muy chiquito, o yo veo muy chiquito. A ver, esperen que se lo agrande un poco. Hasta ahí lo puedo poner que se ve completo en una sola. ¿Ahí lo ven mejor? Sí, ahora se ve mejor. Bueno, la primera forma normal, ¿qué es lo que debería detectar si no cumpliera la primera forma normal? ¿Qué pasaría? Que tuviera algún campo que tuviera qué. La primera forma normal que era, por ejemplo, era el ejemplo del cliente que tenía muchos teléfonos en un campo. El cliente, profe, el cliente, porque tiene la misma factura, 335, nombre del cliente, dirección. Exactamente, bueno, yo acá tengo el cliente 3 veces con la misma número de factura, sí, es verdad. O sea, pero no tengo ningún campo que tenga múltiples datos adentro de un campo, ¿sí? No tengo algo que se llame precios y que hubiera muchos precios en el mismo campo. O sea que la primera forma normal estaría cumplida. Tendríamos que pasar a la segunda, que es la que dice él. Si yo acá tengo a Facundo Rodríguez, que no depende del número de facturas, suponiendo que el número de facturas fuera la clave, ¿no? No, la clave del primario es el número de cliente. Depende del número de cliente. Claro, depende del número de cliente. Quiere decir que acá no tendría que estar en esta misma tabla, ¿sí? Porque el cliente depende de sí mismo, de su propio número de cliente y no del número de factura. Entonces, eso sería lo primero que tengo que sacar. Sacar al cliente y separarlo de la factura. Vamos a ver cómo está hecho acá. Acá siguen las facturas. Pero aquí acá, lo primero que sacó fue otra cosa, no sacó el cliente, sacó... Bueno, no, acá tomo como múltiple que Facundo Rodríguez son 2 datos, que uno es el nombre y que otro es el apellido. O sea, como que tengo 2 datos en la misma tabla. ¿Sí? Porque uno es el apellido, entonces el nombre. En el mismo campo tengo los 2 datos. Entonces se fue separando esos campos.
¿sí? Separó apellido de nombre, separamos el domicilio. Acá también tengo muchos datos, porque tengo calle, número, piso, departamento. Los separó en campos. Separó en calle, número, código postal, ¿sí? El artículo, a ver, lo dejó igual. El código de artículo también. Todo lo demás quedó igual. O sea, los que considero que eran múltiples eran este, que tenía muchos datos en el mismo campo, y este que considero que es apellido y nombre, son dos cosas distintas. Como que tengo dos cosas acá donde debería haber una sola. Entonces separo eso en apellido y nombre. Ahora sí viene la segunda forma normal, que es lo que había dicho. Ahí se me fue tu nombre. Carlos es. No, pero, no, Carlos no me lo dijo. Sí, empezó diciéndolo Carlos y después lo dijo, bueno, sí, también, sí. Esperen que vea los nombres de ustedes, así de paso me los voy a recordar, ¿no? Lo dijo Carlos y lo dijo Gisela también. Me dijo Gisela. Sí, así. Eso que te llamas como mi hermana, igual no me lo puedo acordar. Este lo cerramos, tengo que cerrar lo que no usamos. Una genia la hermana, entonces. Sí. Bueno, y entonces acá separó. Por un lado puso las facturas. En realidad acá sí se hicieron varias separaciones. Por un lado la factura. Esperen que se me fue. Y por otro lado los ítems, ¿sí? Porque había muchas facturas con... O sea, la misma factura tenía varios ítems, ¿sí? Lo mismo que los clientes, ¿no? La 335 tenía el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, y todos en la misma. Quiere decir que este artículo no dependía de la factura solamente, sino que cada uno tiene su propio código. Lo mismo que el cliente, ¿sí? Entonces separó por un lado la factura de los artículos, ¿sí? Entonces cada artículo dice, bueno, el artículo 1 está en la factura esta, otra vez el artículo 1 está en la factura 336. Igual sigue habiendo algo acá que está mal, ¿sí? Hay algo igual que está mal. Porque Hay algo que está mal, todavía falta, sí. en uno dice teclado inalámbrico y en el otro dice auriculares inalámbricos. Claro, exactamente. Hay algo que está mal. Había. Y que el ID sea lo otro. Claro, está tomando como que el ID, exactamente. El ID es estas dos cosas. El ítem de la factura no es el artículo, sino que el ítem de la factura le pone 1, 2, 3, 4, 5 al orden en que está dentro de la factura. Pero no es el artículo porque es justamente lo que dice ella. Si no, el 1 no podría ser teclado inalámbrico y al mismo tiempo ser auriculares, ¿sí? No puede estar dos artículos distintos con el mismo código. Quiere decir que acá hay algo que todavía está mal, ¿sí? Que es lo que está diciendo ella. Vamos a ver cómo lo solucionamos eso. Por otro lado también sacó al cliente. Ahora vemos los ítems. Por otro lado sacó al cliente, que es lo que decían ustedes. Cada cliente dependía de su propio número. Entonces yo al cliente le pongo 21, 22. Entonces Rodríguez lo tengo una sola vez. Y acá pongo el nombre, el número del ID del cliente. Y a ver si abajo está. Y acá está resuelto, si no me equivoco, lo de los artículos. Acá, ¿qué hace? Los separa los artículos por su código. Es lo que me dice qué artículo es cada uno. Quién es auricular, quién es teclado. Esto es lo que me dice qué artículo es. Y no este ítem, que es lo único que hace es darme un orden. Claro, y esta sería la clave primaria del artículo. Entonces se arma una tabla separada con artículos, donde le pongo el código y ahí sí, ¿quién es? ¿Sí? Teclado inalámbrico y auricular, cada uno tiene su propio código. Igual ítem, en la columna de ítem estaría, me parece que ítem factura. A ver, No sé. depende de dos cosas. Cantidad de artículos. Cantidad sería este. En unidades. Claro, esta sería la cantidad que compraron, sí. ¿Por qué se usa ítem? Está como de más, como decís vos, porque si yo pongo que esta factura tiene este código de artículo, es como que esta columna... Esperen que voy a... Así. Esperen que voy a sacar el azul que dejé acá. Lo que ella dice es esto. A ver, no sé si los demás opinan lo mismo, pero ahora les digo por qué está puesto así. Ella dice, esta columna está de más. ¿Por qué? Porque si yo tengo que esta factura tiene este artículo, ya es suficiente. Yo sé que la factura 335 tiene estos 3 artículos. ¿Y cuántos compró de cada uno? ¿Sí? O sea que esto sería suficiente. Esta columna estaría de más. ¿Por qué se usa esa columna? Ya no es por un tema de diseño de base de datos, sino por un diseño a lo mejor formal de la factura.
que si yo hice una factura y la imprimí en un orden, cuando la vuelvo a hacer la tengo que imprimir en el mismo orden. Entonces, lo que hago es guardarme el orden en que lo imprimí dentro de la factura. En realidad, este ítem lo único que hace es decirme qué orden tiene dentro de la factura este artículo. Está como de más para lo que es diseño de base de datos. Imprimir, saber en qué orden puse los códigos para volverlo a imprimir en el mismo orden. Otra opción es decir, bueno, siempre le imprimo con el orden del artículo, pero a veces no es tan así, porque a veces el cliente después pide algo más, lo agregan después. Entonces, bueno, se mantiene un orden. Nosotros, por ejemplo, en lo que es compras hicimos lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, una solicitud de cotización, le ponemos un orden, porque después cada proveedor cotiza y decimos, bueno, a la fila 10 lo cotizaron estos proveedores y no lo hacemos por código de artículo. Pero para base de datos es como que esa columna está de más y eso es súper tener razón. Está hecho más que nada para un diseño de impresión posterior, ¿sí? Como que está de más. Aparte, lo feo de esto es que tengo un índice múltiple, ¿sí? Para cada artículo yo estoy teniendo un índice formado por 2 campos, ¿sí? Lo que no es muy bueno. ¿Sí? Porque entonces ahora yo por cada fila de la factura tengo 2 campos. Pero sí, esto se usa mucho. En facturas, en todo lo que después termina siendo un formulario impreso, se usa mucho agregar el ítem, que es un orden nada más, no tiene nada que ver con el artículo. Bueno, entonces esto sería cómo pasamos de esta tabla que tenía todos estos campos, que después creció en campos porque le separó los que consideró que estaban múltiples, lo que era apellido y nombre lo separó, la calle, número, piso, entonces quedó con más campos todavía. Y una vez que tenía todos los campos armados, ahí empezó a separar, a partir de la segunda forma normal, sacó los artículos, después los clientes. Acá separamos los clientes. Y acá fue que separamos también el ID del artículo en una tabla nueva, ¿sí? Y este por ahí es un ejemplo, el ejemplo más completo y más concreto, algo parecido a la realidad, ¿no? A lo que se puede llegar a usar. Pero en definitiva queda mal, o sea, queda muy poner nombre y apellido, ¿no? O sea, no es irrelevante. También depende de cómo vos lo precises. Nosotros solemos poner separado apellido y nombre también por los pacientes, porque a veces vos necesitas, a veces mostrarlo, no sé, como Mariana Gil o a veces como Gil, Mariana. Entonces, si lo tenés que imprimir de distintas formas, te conviene tenerlo separado. Si siempre lo vas a mostrar de una forma, el nombre es como algo anecdótico que no te sirve para identificar algo muy importante, podés tener un solo campo que se llame apellido y nombres y pones en ese mismo campo Gil como Mariana y ya está. Por eso digo, las formas normales no se hacen súper estrictas, depende de lo que uno va a usar, va a hacer con esos datos. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros para una historia clínica sí tenemos que tener como dato por dato, ¿no? Lo mismo que el domicilio, nosotros lo tenemos todo separado porque geocodificamos, porque a veces hacemos, bueno, vamos a mandar cartas a los que viven en zona norte, para saber que está en zona norte tenemos que geocodificar y ver todos los que están cerca de esa zona. Claro, la base de datos va a estar hecha según lo que uno precisa, claro, lo que uno requiere. Claro. Sí. Por eso les digo, esto no es estricto, esto es una formalidad que se usa para que sea más funcional, que sea eficiente, pero cada uno va decidiendo, o sea, es flexible. Yo, por ejemplo, en este caso, que son clientes, no hubiera separado apellido y nombres. No creo que lo necesitara para una cosa legal. Para una cosa legal sí, pero para un cliente no. Lo mismo que el domicilio, yo hubiera dejado todo un solo domicilio. No calle y número separado. Pero por eso, no hay una forma que esté. Lo que sí hay cosas que están mal es cuando tengo, por ejemplo, el caso de libros y autores, no puedo tener autores adentro del libro porque sí necesito separarlo. Porque si estoy en una librería y me piden, decime qué libros tenés de Borges, no puedo tenerlo metido ahí adentro en un texto que no puedo buscar. ¿Sí? Ahí sí, como que el libro y autores son dos cosas muy importantes dentro del objeto de una biblioteca y los tengo que tener separados.
Bueno, pensando en este ejemplo, ahora entonces sí vamos a hacer entre todos uno de los que están acá. Los ejercicios de modelado. Yo acá les puse un link a Miro para no perder mucho tiempo para los que no tenían instalada la base de datos. Este se los mostré en la clase pasada. Y hoy por ahí lo voy a usar para no tener que estar creando tablas en una base de datos que después no voy a usar. Ahora acá. ¿Nos pasa el link por el chat, profe? Sí. Igual lo puse tanto en la plataforma como en el drive de los que no pueden entrar a la plataforma. Lo puse en los dos lugares. Lo vamos a hacer hoy para ver estos ejemplos donde vamos a usar muchas entidades de relación, pero pues traten de usar directamente los diagramas que ya trae la base de datos, si no después lo tienen que pasar, es como que es doble trabajo. Aparte, como ya no le tengo... Ah, estoy con mi otro usuario. Como no le tengo mucha paciencia al diseño, no soy como Gisela que le gusta el diseño, yo le tengo muy poca paciencia al diseño y que quede lindo, termino haciendo una maraña acá que... En cambio, es como que el administrador de SQL Server me lo va como acomodando a veces para que quede bien. Yo lo haría en Corel, es más rápido, más fácil. Sí, bueno, si tenés experiencia en Corel, contras es ahí. Yo no. Esto no me... Ven que ya lo muevo y me empieza a hacer cosas asquerosas y lo odio, pero bueno. Vamos a dejar dos tablas por ahora, después vamos a ir borrando. No hace falta usarlo eso igual, ¿no? Profe? No, yo lo voy a hacer para no crear tablas en SQL Server que después las tengo que borrar y todo. Como no tengo mucho lugar en mi disco. Y aparte para mostrarles otro a los que no tienen instalado SQL Server, ¿sí? Normalmente yo esto lo hago directamente ahí en el diagrama de SQL Server. Bueno, vamos a ver uno de los ejercicios. Bueno, dice la panadería y confitería. La flauta dulce está organizando el delivery y sus clientes. Cada repartidor tiene asignada una sola zona, pero puede haber más de un repartidor por zona. Y los repartidores tienen varios clientes. Vamos a hacer hasta ahí. O sea, no vamos a usar la parte de la moto, vamos a hacer la parte hasta acá, hasta los clientes. Cada repartidor tiene una sola zona, los repartidores tienen varios clientes y cada cliente puede ser atendido por uno, por más de un repartidor o por ninguno. Hagamos esta parte. Entonces, ¿qué objetos estamos viendo acá, por ejemplo? Nuevamente repartidores. Tenemos repartidores, ¿qué más? Zonas. Bien. Sí, zonas, clientes. Bueno, empecemos con eso. Yo la voy a hacer mal para mostrar después cómo los separamos, ¿no? Ahora vamos a llamar, a ver, en vez de llamar, vamos a hacer que repartidores, zonas y clientes esté en una tabla que se llame, vamos a hacerlo todo en una sola, repartos. En la tabla vamos a llamar repartos. Tengo un ID para cada reparto que se hace. Después tengo un repartidor.
profe, pero esos ejercicios que tiene ahí para que nosotros hagamos, también ¿sí? tenemos que hacer eso, o sea, tenemos que hacerlo mal. No, 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 ustedes lo pueden hacer. Ustedes lo empiezan a dibujar como a ustedes les sale y después lo que tiene que quedar es la forma terminada hasta la tercera forma normal. Y que ustedes se entregan en la tercera forma normal, no todo el proceso. Yo aquí voy a poner una sola cosa mal porque también a mí hasta me cuesta verlo mal, por eso me cuesta inventarlo mal, pero... Acá sería apellido y nombre del repartidor. No sé cómo crearlo nomás acá, ¿no? Ay. No sé cómo agregarle. No, yo no crea líneas. No conozco mucho este editor y no sé cómo crearle una... Bueno. No sé qué puso acá. Pero me creó un coso. Bueno, supongamos que lo hice hasta acá, que lo estoy haciendo mal, ¿no? En principio lo que estoy viendo, que acá tengo un apellido y nombre del repartidor que no depende de esta clave principal del reparto, sino que depende de su propio ID de repartidor. Entonces, esto yo lo tendría que sacar aparte. Esto debería estar en otra tabla. Entonces, acá iría la tabla de repartidores. Igual que la ID de cliente. Entonces, yo acá tendría repartidores. Y otra tabla que sería clientes. Entonces acá sacaría, acá pondría la ID del cliente. Y acá pondría datos del cliente, o sea, apellido, nombre, como ustedes quieren, o lo separan, o lo ponen juntos. Después vemos qué más falta. Y el repartidor va a tener... Reparto o dirección, tal vez. Claro, no voy a necesitar la dirección seguro. Ahí en cliente lo que le doy a dirección. Ahora lo vamos a poner. Vamos a sacar estas rayitas que en realidad... Bueno, esta está bien, pero esta no. Después vemos que está como... Y al cliente le vamos a poner entonces, sí, dirección. No sé, otra vez cómo agregarle la... Entonces, de esta tabla de repartos, sacamos el apellido y nombre este que está acá mal. Ahora que lo separamos en otra tabla, no es que está mal, sino que lo separamos. El cliente también. Y habría que hacer una flechita entre este y este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un reparto puede tener varios repartos. Tengo
varios repartidores y varios clientes, ¿sí? Ahora, acá está faltando algo que nombraba que había una zona. ¿Dónde pondríamos esa zona? Bueno, no sé cómo borrarlo. En el cliente. Claro, el cliente va a vivir en un domicilio, ese domicilio va a estar en una zona. Entonces puedo agregar acá una tabla de zonas. Vamos a sacar esto acá. Va a tener un ID. ¿Y cómo relaciono estas zonas con este domicilio de acá? ¿Cómo sé que este domicilio está en una determinada zona? ¿Qué me falta acá? El cliente, no, una flechita. Sí, está bien. La flechita la tengo que poner, pero esa flechita tiene que estar mostrada con algún campo. En realidad es de Y 1. el código de la zona. Claro, acá falta el código de la zona. ¿Qué se hace? Con esto. Y acá es donde aparece lo que la vez pasada estábamos hablando como foreign key, ¿sí? Esta zona no es una clave principal para el cliente, pero sí es una clave que me lleva a ver en qué zona está. Lo mismo que esto. La ID de repartidor no es una clave de repartos, pero es una clave foránea que me dice qué repartidor es el que está en este reparto. Y lo mismo que el cliente también es una clave foránea. Bueno, y con esto tendríamos armada la primera parte. Bueno, acá también uno podría decir, bueno, en domicilio, por ahí si lo quiero hacer como la primera forma normal, lo separo, le pongo calle, número, eso lo deciden ustedes si lo quieren separar o no. Por ahí en un caso de repartos estaría bueno tenerlo separado, porque sí, puedo geocodificar seguramente que reparto, pedido ya, todo eso geocodifican, y según eso saben a dónde mandar, a qué, por ejemplo, qué negocio te puede vender. También me parece, ¿no? A ver. Que la zona, depende como yo lo haya estudiado, podría también depender más que del cliente de los repartos por zona. A ver cuál de los repartidores trabaja según zona. Claro, vos decís, está faltando algo que es eso que vos decís, que los repartidores tienen que estar en una determinada zona, que eso lo decía el enunciado, sí, eso estaba en el enunciado. Falta también, claro, la relación entre el repartidor y la zona. Claro, porque cada repartidor tiene asignado una sola zona. Esperen que teniendo en cuenta esa parte yo puse mal lo que está mal son el uno a muchos y el muchos a muchos porque no sé cómo se cambia, pero a ver, veamos. Esto en realidad es muchos a muchos porque uno reparte a varios clientes y un cliente puede haber hecho varios pedidos y tener varios repartos. Así que esto debería ser muchos a muchos, pero no me acuerdo cómo se cambia. A ver qué es esto. Yo quiero cambiar esto. Me cambia este de abajo nada más. No sé cómo cambiar el de este lado. Bueno, acá debería ser muchos, pero no me sale el dibujo, no sé cómo cambiarlo acá. Ahí le aparecía en la otra flechita, en la primera. ¿En la primera dónde? A ver, decime, no sé qué flechita me decís. Dice principio y final, le dice. Cuando hace clic ahí, en la primera tendrá que ir. Para el otro lado, ahí. Ahí está, sí, buenísimo. Yo creí que eso lo que hacía era invertirme la flecha, ¿no? Que me decía cuál era.
Bueno, y esto sería una zona, puede estar en muchos clientes, esto tiene que estar al revés. De este lado es muchos y de este lado es uno. Un cliente no puede estar en muchas zonas. Y estaría faltando entonces eso, la relación entre el repartidor y la zona. Pero acá dice que un repartidor solamente puede tener una zona. Entonces esa relación sería entre este y este. Y ahora vemos lo que había dicho Carlos también. Entonces acá es un repartidor, no, perdón. Un repartidor puede tener una sola zona. Pero una zona puede estar en varios repartidores, ¿no? Lo que ¿Y dice... ponerles repartidores el ID zona también? Acá hay que ponerle la edición, exactamente. Vamos a ver. Y esta es una clave fuera. Lo que también entiendo lo que quiere decir Carlos es que él dice que no depende del cliente, sino como que depende de algo que sería más el domicilio. Eso No, que... no fue Carlos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? César. César, perdón. Fue César. Yo entiendo, vos querés hablar de un concepto como que la zona no depende específicamente del cliente, sino que depende del domicilio. Pero, Lo que yo sí, decía era que me parece que lo de la zona, yo no sé si es tan relevante, o sea, sí es relevante, pero en cuanto al negocio, que entiendo que lo principal de acá es el tema de los repartos, sí. la zona debería estar relacionada con los repartos, me parece a mí. Claro, no con el reparto sí, porque yo, va, por ahí vos considerás reparto otra cosa. Yo considero reparto que hoy a las 8 de la noche, no sé, el vendedor, el repartidor tanto le entregó a tal cliente. Claro. Pero sí tiene que ver con algo que decís vos, que yo tendría como zonas que abarcan determinados lugares geocodificados, o sea, que no tiene que ver con el cliente específicamente, sino que el cliente estaría geocodificado en un lugar y esa geocodificación me diría en qué zona está. Porque verá separado, la zona no depende del cliente, y eso es verdad. O sea, no es que, porque si el cliente se muda, me va a tener que cambiar la zona también. O sea, como que no depende del cliente. Esa es verdad, la relación entre zona y cliente no estaría específicamente bien así. Sí, es más relevante que tenga, o sea, tener en cuenta, para yo, supóngase que yo tengo que mandar repartidores, bueno, yo tengo que tener identificado qué repartidor va a determinada zona. Claro, pero cuando un cliente llama, yo también tengo que saber en qué zona está, para saber si te lo puedo asignar o no. Entonces, pero lo que pasa es que acá sería algo un poco más complejo. Para mí tendríamos que tener una tabla separada con calles, números y alturas. Entonces, por ejemplo, la calle de tal altura a tal altura está en esta zona. La calle tal, de tal altura está en otra zona. Y el cliente, según dónde vive, vas a saber qué zona es buscándolo en esa tabla. Es como que tendría que faltar una tabla acá en el medio que sería algo así como domicilios con zonas o cosas por el estilo. Entonces, cuando el cliente cambia el domicilio, automáticamente se cambia la zona sin que yo la toque, porque cambia el domicilio, ya lo va a buscar en esa tabla y se fija en qué zona está. En realidad es así, sí, acá es como que faltaría algo en el medio, pero para este ejemplo sería muy complicado. Que tendrías que poner eso, la calle de tal altura a tal altura es una zona. Pero sí, es como decís vos, esta relación está medio tirada a los pelos. ¿Sí? Pero bueno, si yo quisiera hacer un sistema recontra muy simple, diría, bueno, cada vez que llama alguien y me da su domicilio, yo ya le asigno, bueno, vos vivís en Barrio Los Cachorros, como digo yo, por ejemplo. Lo llamo zona Barrio Los Cachorros, no sé, zona 1, zona 2, no sé. Pero sí, en realidad no debería ser así. Debería el domicilio tener algún campo que me diga geocodificado dónde está y según eso en qué zona estaría para repartir. O sea, no es que está desconectado el cliente de la zona, porque el cliente está en una zona, si no, no sé dónde repartirle, pero no está tan directo, no es tan así como esta flechita. No sé si los demás piensan lo mismo que piensa César. Yo pienso lo mismo que él, pero acá se complicaría mucho el diseño en este ejercicio. Está bien lo que él dice también. Obvio que el reparto tendría que tener la zona de alguna manera y Claro. el cliente y la dirección. Y en realidad eso tendría que ser algún tipo de... Claro, tendría que haber algo acá que fuera zonas de reparto o algo así. No específico, porque yo, claro, yo considero reparto. ¿O podría estar directamente vinculada, en vez de con el cliente, las zonas con el reparto?
Claro, pero cuando un cliente me llama, ¿yo cómo sé de a qué zona es para saber a qué repartidor se lo doy? Sí, está relacionado con el reparto, pero pasa que yo el reparto me lo imaginé como el hecho del concepto de que el momento en que le estoy entregando las cosas, ¿sí? Entonces el reparto ya asigno a un repartidor a un cliente, ya sé en qué zona está, no necesito agregarlo. Porque si un repartidor tiene una sola zona, ya no necesito ponerle acá la zona. Porque si se lo asigné a Juan, Juan tiene la zona 1, ya sé que es zona 1, no preciso agregarlo acá. Pero sí en algún lugar tendría que tener eso que me dice, bueno, esta zona de reparto que abarca, ¿sí? Para saber cuando un cliente llama a cuál corresponde. Pero acá se complejizaría mucho, porque sí tiene mucho que ver con las geocodificaciones. Claro, sería en la zona capaz que sería, como dice usted, barrio Cachorro, Claro, sí, no sé, Los Tilos, claro, sí, sí. Pinos, hay un montón. Entonces, pero cada uno tendría que tener un ID diferente. Cada uno tiene que tener una ID diferente y tendrías que decir qué es lo... Dos, Claro, y qué abarca esa zona. ¿Qué calle de tal número a tal número? Si por calle, a veces se hace por calle o se hace por el XY de la geocodificación. Entonces se arma como un círculo que abarca todos estos XY del mapa. claro. Pero sí, es como que acá hay algo que está un poco simplificado en este ejemplo. Pero bueno, yo puedo decir cada vez que llamo a un cliente, me fijo dónde vive y ya le digo, bueno, vos sos la zona Los Cachorros. Chau, se lo pongo acá. Pero si mañana me llama y me dice me mudé, además del domicilio, ahí es donde uno encuentra la dependencia que está fuera del ID. Si un cliente se muda y me dice yo ahora estoy en otro lugar, además del domicilio le estoy cambiando la zona, que sí que hay dos cosas que están relacionadas ahí y que no deberían estar en la tabla de clientes. Yo ahí ya estoy viendo esa relación que sería que no está cumpliendo la tercera forma normal entre dos cosas que no son claves. ¿Sí? Hay una relación entre el domicilio y la zona que por ahí no debería estar. Y también tiene que tener en cuenta que no le puede dar más de una zona a un repartidor. Claro, eso lo puse acá cuando puse acá que la zona va de uno a muchos, ¿sí? O sea, una zona puede tener a muchos repartidores, pero un repartidor puede tener una sola zona, ¿sí? Ojo que estos uno a muchos que ponemos acá son muy lindos dibujarlos, pero en la base de datos no lo podemos poner, porque la base de datos te permitiría poner lo que quieras, pero bueno, cuando hacemos esta relación entre muchos a muchos, al tener una tabla así, no voy a poder ponerle más de uno a cada repartidor, porque le pongo un solo ID, no le puedo poner más de uno. El muchos a muchos, cuando me dice puede haber 0, puede haber 1, ahí se complica un poco, porque las tablas te dejan insertar la cantidad que quieras, no hay ninguno, uno, muchos, no hay como un límite. Bueno, pensando en este mismo ejercicio que hicimos, después ustedes tienen acá otros ejemplos para hacer o completar este. Estos no hace falta que me lo entreguen, pero yo les pido que los lean porque está bueno para practicar, ¿sí? Este es un caso parecido, hay un lavadero de perros donde tenemos clientes. Los perros también tienen nombre, descripción. Y acá quieren registrar los lavados de los perros. Ojo que en este caso es lo mismo que este caso de repartidor. Hay tablas que son como hechos. Por ejemplo, el reparto es un hecho, no es algo concreto. El repartidor es como que uno se lo imagina concretamente, es una personita que está arriba de una moto. El reparto no es algo concreto, es el hecho, el momento en que un repartidor le entrega algo a un cliente. ¿Sí? Hay tablas que son como hechos y no cosas concretas. ¿Sí? Acá pasa lo mismo, el lavado de los perros va a ser como un hecho en el momento en que estamos lavando el perro de un cliente. ¿Sí? Y que van a tener estos datos, la fecha, la hora en que lo bañé, todo eso. Y también tenemos empleados que realizan ese lavado. Bueno, si pueden háganlo para la clase que viene, pero como práctica, no es para que lo entreguen, sino solamente para que practiquen y bueno, me pregunten acá en clase. Ya la clase que viene, si yo veo que están ya diseñando bien, ya vamos a empezar a armar tablas para empezar a hacer consultas reales, digamos. Ya no con dibujitos, digamos, empezar a poner datos en serio. Pero primero que necesito que tengan bien claro el tema del diseño, que no hagan tablas que después se les complique llenar los datos.
Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe, lo otro hay que mandárselo también. Lo otro sí. Lo de la primera clase sí, ese sí porque eran los primeros diseños que quiero ver más o menos cómo están, qué es lo que entendieron, lo que no Cualquier entendieron. cosa lo voy a hacer de vuelta. No importa si está bien o mal, es más que nada que yo quería tener idea de qué habían entendido y qué no, no es con nota eso, entre comillas. Bueno, Pero sí es bueno, para que lo igual entreguen, para que yo vea que Todos están los teniendo una ejercicios idea. que les cargan. ¿Cómo? Todos los ejercicios. Todos los ejercicios o alguno. A ver, de la primera clase, yo prefería que estén todos, no eran muchos, pero prefería que estén todos para que practiquen más que Bueno, nada. bueno, Si bueno. no los hicieron todavía, lo que pueden hacer es ya probar a hacerlos con las formas normales, que estén bien, que verifiquen que esté hecha con la forma normal. Buenísimo. Eran más confusos esos que estos. Estos para mí son mucho más claros, estos ejercicios. Están como más, están muy determinados todos los datos que precisan. El otro está hecho como la realidad. Cuando uno va a ver a un cliente y me dice, ay, yo preciso esto, y te dice cualquier cosa, y uno tiene que tratar de ese cualquier cosa armar algo. Es como más real el de la primera clase. Estos son como más ordenaditos, como si ya hubiera pasado por un filtro de alguien que lo mejoró, digamos. Porque está todo datito por datito lo que tienen que cargar. Bueno, profe. Bueno, hoy sí voy a cortar la grabación.